palabra a la senadora Almirón. Gracias, mi querida presidenta. Estamos tratando este aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Pero también debemos recordar cómo llegamos hasta acá. Nosotros asumimos en diciembre del año pasado con 9 emergencias. Recién lo mencionaba la senadora Sagnum. Asumimos con 9 emergencias, asumimos con una ley de emergencia. Hay que volver a repetirlo para que lo entiendan. Aparte de las 9 emergencias, llegó la pandemia. Y la verdad es que nosotros tenemos una concepción del Estado, de un Estado presente, de un Estado con sostenimiento, que con la pandemia encima ayudó a sostener a las familias más vulnerables, a los más necesitados, a sostener el empleo, a sostener el sistema sanitario de cada una de nuestras provincias. Así se aplicaron un montón de políticas, recién lo mencionaba el senador Recalde, se aplicó el ATP, se aplicó el IFE, un ingreso urgente que se dio con la pandemia, hubo un aumento en las jubilaciones, en las asignaciones, en las pensiones, también se otorgaron fondos extraordinarios a cada una de nuestras provincias. Así llegamos con esta pandemia, con un Estado presente que no dejó sector de cubrir. Naturalmente que el Estado hoy necesita financiamiento y necesita recaudar. Y recaudar para sostener justamente cada una de estas políticas que se fueron implementando en una situación excepcional como es la pandemia. La verdad es que una forma de obtener financiamiento hubiera sido endeudarnos, obtener una deuda pública, pero tampoco lo podemos hacer. Cuando asumimos el gobierno teníamos más del 70% del PBI endeudado, entonces ya nos dejaron un país endeudado, nadie nos quiere prestar, no nos quieren otorgar créditos porque nos dejaron un país endeudado. Por ello decidimos aplicar este aporte. Y la verdad es que eso que con mucho eufemismo belicoso, hoy he escuchado varias veces mencionar que se trata de un impuesto. No es un impuesto, es un aporte, como bien lo menciona el título de esta ley, es un aporte extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Y la verdad es que quede claro que no estamos hablando de la clase media como se trató de decir hoy, también de manera belicosa, no estamos hablando de los pequeños y medianos, las medianas empresas, no estamos hablando de los pequeños y medianos comerciantes, estamos hablando de 11.000 personas, un poquito más de 11.000 según lo que mencionó la titular de la FIP, que son las grandes fortunas que tiene nuestro país. Estamos hablando de cambiar una mínima porción de privilegios para ayudar a todas las políticas de una gran población de la Argentina. También es una gran falacia esto de que va a desalentar las inversiones. La verdad es que durante el gobierno de Mauricio Macri, durante los últimos 4 años, con la gran flexibilización que hubo en materia financiera, con la desregulación que hubo, tampoco tuvimos grandes inversiones, no llegó la lluvia de inversiones que prometían. Entonces, una gran falacia que este aporte va a desalentar las inversiones. Y sí coincido con la senadora Elías de Pérez que nosotros tenemos que plantearnos algún tipo de reforma tributaria que beneficie a todo el empresariado, que beneficie a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros muchas veces a lo largo de este año, tratando varias normativas, lo mencionamos, pero también debemos decir que esa reforma tributaria lo que tiene que desalentar es la evasión impositiva, cosa que no se hizo en los 4 últimos años. Esa evasión impositiva hizo que se pierda mucho dinero en la Argentina, que se pierda mucho dinero en la Argentina. Yo creo que este aporte que estamos haciendo nosotros se ha repetido varias veces que no soluciona todos los problemas. Y sí, claro que no soluciona todos los problemas. Yo creo que este aporte y el gran volumen que se va a recaudar no es la panacea. Nosotros entendemos que no va a solucionar todos los problemas, pero sí quiero mencionar y volver a reflexionar sobre el artículo 7 y el artículo 8 que tiene esta normativa en donde se establece un sistema sumamente federal, donde establece asignaciones específicas, porque muchos se preguntan a dónde va a ir esta recaudación. Y esto lo establece la misma ley en su artículo 7 y en su artículo 8.
Miren, habla de equipamiento médico en un 20%. La verdad es que el día 1 de la pandemia, este gobierno ha centralizado la compra de insumos, la compra de respiradores, la compra de insumos médicos y se ha repartido con un criterio sumamente federal en las 24 jurisdicciones. Eso es importante seguir fortaleciendo y seguir manteniendo. También se habla de un subsidio a las pymes para seguir sosteniendo el empleo. Y esto también lo vimos que ya realizó el gobierno. Los ATP fueron parte de ese sostener el empleo. Se habla de un importe al progresar, de un incremento en el progresar. Es necesario seguir que nuestros pibes y nuestras pibas puedan seguir estudiando y en muchos casos es el único ingreso que tienen. La provincia de Corrientes está en una zona donde hay muchos universitarios, muchos, porque centraliza las 4 provincias del norte, en donde tenemos universidades, y la verdad es que muchas veces el progresar es el único ingreso que tienen los chicos para poder estudiar. El saneamiento urbano para los sectores de los sectores, para fortalecer al sector de saneamiento urbano, también es de cada una de nuestras provincias. Las provincias del norte son las que más necesitan este aporte. Y para la producción de energía, nosotros en la provincia de Corrientes hoy todavía no tenemos el gas natural. Por eso creo que es importante seguir sosteniendo. Mire, Presidenta, en lo que va de la pandemia, el 70% de la población correntina, tanto de los correntinos y las correntinas, tienen algún ingreso con ayuda del gobierno nacional. No hubiéramos podido tener este ingreso si no hubiera sido con el aporte nacional. Hoy el Estado necesita recaudar, necesita financiamiento y creo que esta es una mínima ayuda que le podemos dar, reduciendo privilegios para ayudar a la gran mayoría de los argentinos. Y también escuché algunas frases, la verdad es que me preocupa un poco que algunos senadores se preocupen tanto por la cantidad de impuestos, y lo mencionaron varias veces. 15 impuestos se crearon. Y escuché también decir que tenemos que generar un mayor esfuerzo. La verdad es que en su gobierno, en el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, el esfuerzo lo aplicaron los sectores más bajos, los sectores más vulnerables. Y yo siempre lo digo, son perversos. Empobrecieron a los sectores más pobres, empobrecieron a las asignaciones universales, empobrecieron a nuestros jubilados, empobrecieron a nuestros pensionados, perdieron poder adquisitivo los sectores de la clase media. Hoy nos vienen a hablar a nosotros de que tenemos que hacer un esfuerzo. Para nosotros el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen. Así lo declaró el presidente de la Nación al decir que vamos a poner a Argentina de pie, empezando por los que menos tienen, y eso es lo que estamos haciendo con esta norma. Muchas gracias, Presidenta.